Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al Ápice. Volvemos después de 2 semanas de inactividad en el canal. Y bueno, hay que decir que no nos hemos perdido obviamente nada de lo sucedido en el campeonato de MotoGP ni en el de Superbike, que por cierto, de dicho último campeonato, este fin de semana tenemos su penúltima cita de la temporada en el circuito de Estoril. Al final del vídeo os dejo los horarios y también comentamos un poco por encima la situación en la que llegan las diferentes categorías, ya que hay muchos frentes abiertos, opciones matemáticas de conseguir ya el título. Y bueno, a ver si de verdad vamos teniendo en algún momento un poco de disponibilidad y de tiempo suficiente para hacer vídeos sobre dichas categorías y poder hablar un poco de forma distendida, ¿no?, de la emoción que nos están brindando. Y si os parece, vamos a ponernos ya directamente en modo MotoGP. Comentamos, bueno, esa situación de enfrentamiento directo entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín en el campeonato. Cierto es que venimos de una carrera el domingo, bueno, pues de las más sosas, aburridas de temporadas, podemos decir, que para mí, salvo esas últimas vueltas donde Jorge Martín estaba intentando dar caza y bajar esa décima arriba, décima abajo y acercarse a esas 7-8 décimas respecto a Pecco Bagnaia y quitando esas primeras vueltas de la remontada en salida tanto de Jorge Martín y Marc Márquez, pues bueno, cierto es que al final la emoción de la carrera se fue apagando, ¿no? Pero obviamente estamos en un momento de la temporada donde cada punto cuenta y sobre todo venía con la idea de este vídeo de acabar, de poder rebatir, mejor dicho, ese argumento que estoy viendo también últimamente de que este está siendo un campeonato al fallo. Básicamente va a acabar ganándolo solo y exclusivamente el que cometa menos fallos. A ver, puedo estar en una pequeña proporción de acuerdo con eso porque esta básicamente es una idea, es un factor siempre muy importante a tener en cuenta en cada campeonato, obviamente, ¿no? Pero para mí este no solo está siendo el motivo, porque esto al final quita valor al piloto que está liderando, en este caso Jorge Martín. Parece que, porque como no se ha caído tantas veces como Pecco, ya se puede llevar el campeonato y que no está haciendo nada más especial aparte de eso, ¿no? Entonces, yo como escucho últimamente tantos comentarios de que es que los pilotos cada vez se caen, es que, bueno, que hay muchas caídas de este estilo, de que se te cierra el tren delantero muy fácil y que son caídas evitables y que los pilotos hoy en día fallan demasiado, pues he dicho, vale, voy a rebatir esa idea calculando el nivel de efectividad que tiene hoy en día pues el actual líder en MotoGP, después de 15 grandes premios disputados y 555 puntos, que se dice pronto que Pecco y Martín estén separados después de esa cantidad de puntos y grandes premios que se han disputado por tan solo 10 puntos de distancia. Pues claro, he querido compararlo, el nivel de efectividad en comparación con los campeones de las temporadas anteriores. ¿Cómo hago eso? Pues muy fácil, y creo que además esta es la forma más equitativa posible en la que podemos medirlo. Cogemos el porcentaje de puntos que ha conseguido, en este caso el líder y los demás campeones, y los comparamos sobre el total de puntos posibles, porque al final, claro, han habido temporadas donde se han disputado una mayor o menor cantidad de grandes premios, sobre todo los años iniciales de esa década de los 2000, pocos grandes premios y que han ido aumentando paulatinamente a medida que íbamos avanzando las temporadas, ¿no? Entonces os voy a poner en pantalla la habitual tabla que siempre os ponemos de la comparativa de los resultados conseguidos entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín y comentamos ese porcentaje de puntos y el nivel de efectividad en comparación con los demás campeones, como os decía. Bien, si os fijáis, Pecco Bagnaia con el último Gran Premio de Motegi suma su cuarto fin de semana del año consiguiendo pleno de puntos y con la victoria del domingo supera su mejor registro particular de triunfos en una sola temporada. 7 consiguió el año pasado y otras 7 victorias también en el primer año en el que consiguió el título de MotoGP en 2022. En definitiva, con las 8 victorias que lleva esta temporada, básicamente lleva el doble que las conseguidas por Jorge Martín el domingo. Y también el italiano iguala la cantidad de victorias al sprint que las conseguidas por Jorge Martín esta temporada. Por lo tanto, ¿dónde están las diferencias que permiten a Martín seguir yendo líder? Si nos fijamos en el lado de Jorge Martín, tenemos los podios al sprint, que consigue básicamente son el doble, 12 frente a 7. La diferencia de puntos conseguidas en esta modalidad de los sábados son 28 puntos de más
que suma Jorge frente a Bagnaia y la cantidad de segundos puestos que lleva Martín. En este caso son 12 en total y 7 de ellos en carrera. Por lo tanto, esa consistencia en el podio es brutal. Luego, dato que pone en muy buen lugar a ambos pilotos, los podios que han conseguido los domingos. La misma cantidad, 12 de 15 posibles, una auténtica brutalidad, ¿no? Luego, si nos vamos a los ceros, llegamos ahora a este apartado, ¿no? En tan polémico podemos decir, Pecco lleva un total de 7 ceros, 4 al sprint, 10 en carrera. Si repasamos todos los ceros de Pecco, no todos vienen por un fallo propio de él, ¿no? Porque al final tenemos lances de carreras como los de Portimao, donde ya hicimos en su día un vídeo en el que yo opinaba que era un lance, pero decía también quién podía tener un mayor porcentaje de responsabilidad. Luego también ese lance que fue calificado como tal en el Gran Premio de Aragón. Ahora sí, este fue en carrera larga. Luego también el cero que tiene en la sprint en el Gran Premio de España, en el circuito de Jerez, cuando se ve envuelto en esa situación propiciada por el adelantamiento en la curva 1 de Brad Binder sobre Marco Bezzecchi y al final se ve entre media. En definitiva, vemos que hay muchos de esos ceros que no son una responsabilidad total y absoluta por parte del piloto italiano. Si nos fijamos en los ceros de Jorge Martín, tenemos un total de 4, 2 los domingos y 2 los sábados. Aquí sí que obviamente han sido responsabilidad de Jorge. En el caso, pues bueno, cuando iba liderando el domingo en el Gran Premio de España en el circuito de Jerez y también en Sachsenring a falta de 2 vueltas para el final, ¿no? Y ahora vamos a ir al apartado que os he dicho de medir ese nivel de efectividad. Bien, después de 15 pruebas disputadas, Martín actualmente suma el 70,6% del total de puntos posible. Este es un muy buen porcentaje. Si nos vamos a las temporadas anteriores, año pasado Pecco gana el Mundial con el 63,1%. El italiano vuelve también a conseguir en 2022 el título con un porcentaje incluso menor, del 53%. En 2021 Fabio Quartararo con el 61,7%, pero con tan solo un solo cero en toda la temporada. Muy buen nivel de consistencia en este caso el del francés. En 2020 Joan Mir con el 48,8% de los puntos, un porcentaje muy bajo. Y claro, desde 2019 tenemos que no tenemos un líder con un porcentaje tan alto como el de Martín actualmente. Año 2019, bueno, el nivel de mayor dominio de Marc Márquez, que acumula el 88,4%. Y bien, vaya a estar pensando algunos, claro, Nico, ¿no lo estás viendo? Desde Márquez, pues al final el nivel de porcentaje de puntos conseguidos por los campeones ha sido muy pobre. Vale, muy bien. Nos vamos temporada 2016 hasta la 2018. Todos estos años los títulos son conseguidos por Marc Márquez y nos vamos a sus porcentajes de puntos. El año 2016-2017, mismo porcentaje, 66,2. Y el año 2018, 67,5. Con un total de 4 ceros en dicha temporada. No escuché a nadie en estos años decir que Márquez fallaba más que una escopeta de feria, es que los pilotos se caen muy fácil. Y no entiendo por qué ahora sí, antes no. Por lo tanto, hay que ponerlo todo en perspectiva, ¿no? Yo creo que son muy buenos porcentajes. En singular, mejor dicho, el que lleva Martín, también sumado al de Pecco Bagnaia, porque tan solo está a 10 puntos de distancia de esta temporada. Porque si nos vamos a otras temporadas, 2013 Marc Márquez el 74,2%, 2012 Jorge Lorenzo el 77,7%, Valentino Rossi su último título, el noveno, básicamente con el 72% de los puntos totales. Es que al final yo creo que hay que saber ponderar el nivel de prestaciones que están teniendo estos dos pilotos. Hoy en día está siendo cada vez más fácil sobrepasar el límite. Es que lo vemos cada fin de semana, parece un cliché, pero se rebajan los récords del circuito, los récords de carrera. Por ejemplo, si ahora mismo no me falla la memoria, en el Gran Premio de Indonesia se rodó 15 segundos más rápidos el domingo respecto a la temporada pasada. Al final los equipos intentan buscar marcar diferencia de cualquier forma, incluso a la hora de la salida, juegan con los recorridos de las alturas de los sistemas de altura, ¿no? Tanto el tren delantero como el trasero. Y luego, sobre todo, esos niveles, ¿no?, que tenemos
tan altos de caídas del tren delantero sin previo aviso al piloto, lo vemos fundamentalmente por lo crítico que es el neumático delantero de Michelin. Al final hemos visto una evolución que no ha estado a la par del apartado aerodinámico respecto a ese neumático delantero. Aparte, esa goma delantera de Michelin, que siempre ha sido la más crítica, porque, como bien sabéis, el profesor francés siempre se ha destacado por tener un neumático trasero con enormes prestaciones, que permitía a los pilotos tener muy buena sensación en el paso por curva, levantando la moto. Me acuerdo cuando volvieron al campeonato en 2016, Jorge Lorenzo se deshacía en elogio, porque decía, hostia, me permite sacar mi máximo rendimiento, pero luego en este apartado, el neumático delantero de Michelin es el más crítico, entrando con freno, con inclinación, muy susceptible de que se cierre. A esto le sumamos de que al final están sufriendo muchísimo esos aumentos de presión, de temperatura respecto a esos grandes niveles de calor que desprenden los frenos. Pues lo hemos visto este último fin de semana en el circuito de Motegi, un trazado de esencia pura stop and go, donde se debería propiciar el adelantamiento, que los pilotos tengan una mayor cantidad de metros en la frenada y que puedan poder adelantar, ponerse en paralelo, buscar el sitio. Al final, como los frenos cada vez te bajan a mayor temperatura, todo ese calor que desprenden básicamente va al neumático a través de la llanta y le afecta de una forma terrible. Ahora vamos a ver también, antes de finalizar el vídeo, una imagen de Marc Márquez de la cuenta de Mucha Picha en Twitter, que hace un trabajo, bueno, escribiendo muchas entrevistas, brutal, la verdad. Desde aquí, pues nada, chapó por él. Y nada, vamos a ver esa imagen donde se ven los discos de 1055 de carbono, esos discos delanteros al rojo vivo, y vemos cómo hoy en día lo que básicamente os quería decir, y tengo pensado hacer en las próximas semanas un vídeo sobre todos estos factores y cómo al final acaban alterando, ¿no?, al pilotaje y modificando las sensaciones de los pilotos, pues que hacen que hoy en día superar el límite y cada vez el techo que se está alcanzando de velocidad, de evolución y de técnica, pues que, claro, se puedan cometer fallos como no puede ser de otra forma. Mirad lo que decía en esta imagen de Marc Márquez, es brutal. Vamos, ¿quién se atreve a tocar ese disco en ese momento? Y luego, además, si os dais cuenta, en circuitos como Motegi, también en el circuito de Austria, en el circuito de Tailandia, en Buriram, y en el de Malasia, he escuchado, en diferentes sitios donde dicen que están obligados los equipos a montar los discos de 1055. No, mentira. Los que están obligados es a montar los de 1040 o los de 1055. Los de 320 milímetros de diámetro, a esto nos referimos cuando hablamos de estas magnitudes, no se pueden montar en dichos circuitos. ¿Por qué? Porque básicamente los frenos están sometidos a frenadas constantes que básicamente exigen un alto rendimiento, grandes temperaturas y una gran mordida, y que se pueda hacer una gran palanca de frenado, ¿no? Básicamente, cuando tenemos más masa, al final la pinza con las pastillas puede hacer mayor palanca y puede frenar con una mayor potencia y en una menor cantidad de metros posible, básicamente. Entonces, ¿qué hemos visto a raíz de todo este asunto también? Cuando Jorge Martín en la última vuelta intentaba dar ese ataque final sobre Pecco Bagnaia, que sí, que tuvo que consumir goma, remontarnos desde la 11ª plaza, y que al final eso le lastró un poco en esas opciones de poder luchar por la victoria, pero cuando se acercaba a esas 7 décimas, bajaba ese umbral de un segundo. A medida que cada vez estaban más cerca de Pecco Bagnaia, el calor, las altas temperaturas que desprendía la moto que le precedía, al final afectaba esas sensaciones, la presión del neumático delantero iba aumentando. Y es que lo hemos visto en muchos pilotos que lo comentan. Cuando el neumático supera los 2,1, 2,2 bares de presión, ya fuera tontería, porque vamos, se te va a cerrar el tren delantero sin previo aviso, no puedes parar la moto donde toca, no puedes aproximar tampoco el tren delantero. En definitiva, es que ya se acaba el nivel de velocidad que tenga un piloto. Entonces esto está siendo un problema que está marcando mucho. Al final también hemos sabido en la última semana que ese neumático famoso antipresiones que estaba preparando, el neumático delantero me refiero, de Michelin, para la próxima temporada, ya ha quedado todo descartado. No se han hecho las pruebas suficientes, solo se probaron con, me parece que una cantidad ridícula de media hora en unos test, en los test de Misano, los habituales que siempre se hacen de cara a la siguiente temporada. Pues entonces habrá que obligar a que se hagan más pruebas. Yo sé que es muy difícil y que es muy costoso
llevar todo el material a un circuito, que básicamente lleves estos prototipos, que no puedes probar con otras motos, tienes que probar con estos prototipos que son los que someten, ¿no?, a estos problemas de aerodinámica, de aumento de presión, de temperatura y demás al neumático, pero habrán que hacer pruebas para introducirlo, porque al final estamos viendo en muchas situaciones donde el piloto ya está pensando, tengo que refrigerar el neumático delantero, ahora tengo este problema en un circuito más estrecho, aumento de temperaturas del freno, es que no puede ser, los susceptibles que son también las variaciones de presiones el neumático delantero respecto a la temperatura ambiente, cuando cae también la temperatura, esto no puede ser normal. Al final nos estamos cargando parte de la emoción de muchos grandes premios por este apartado. Me acuerdo muchas veces, y os lo comentaba también a inicios de este campeonato, cuando veíamos en ciertos circuitos más anchos, donde a lo mejor no se propiciaba tanto tener esos aumentos de temperatura, de los frenos, todas estas condiciones complicadas que hemos ido contando, y ya la gente decía, ¿dónde está ese famoso problema? Ha llegado a costa y ya este fenómeno de las presiones ha desaparecido. Mentira, hombre, pero sí que se ha visto, sí que lo estamos hablando hoy en día, y hasta que no se ponga una solución y veamos una limitación de verdad aerodinámica, que en 2027 no vamos a tener una revolución, olvidaros, vamos a tener una limitación en cierto modo, pero no más. Al final, si queréis verlo, tenemos un short sobre ello, os lo dejo por aquí, muy cortito, sobre esa nueva incrementación que vamos a tener, y básicamente se quitan los dispositivos de altura, que me parece fenómeno, también en el momento de la salida, que va a restar peligrosidad, me parece súper bien, donde el piloto va a tener más capacidad de poder imponer su propio estilo, su propia capacidad a la hora de levantar la moto, de jugar con el tinte acero, de buscar ese grip del neumático de acero, perfecto. Pero luego, básicamente, tenemos unas reducciones de los apéndices delanteros y tenemos poquita cosa. Al final, la circulación de los flujos de aire por dentro de la moto, cómo se juega con todo ese peso y cómo afectan también a los neumáticos, en definitiva, a todo el conjunto de la moto, van a seguir estando ahí, ¿no? Entonces por eso quiero hacer un vídeo que sea un poquito más en profundidad, hablando sosegadamente de cada elemento, cómo influye cada cosa, porque siempre acabo haciendo los vídeos, me acabo yendo por los cerros de Úbeda y yo ya no sé entonces en qué quedamos. En definitiva, tampoco quiero alargarme mucho más, también es verdad, os voy a quitar esta imagen y os voy a poner la siguiente, ¿vale? Mirad, es impresionante. Tenía aquí el nombre apuntado, os lo voy a buscar, ¿vale? Porque me da mucho coraje cuando la gente luego comparte contenido y ni lo menciona de quién es. Esta foto la subí en Twitter, Gareth Hartford. Igualmente, en los comentarios, aparte de mi pronunciación tan buena, os lo pongo, ¿vale? Para que podáis visitarlo. Consiguió estas imágenes que son espectaculares. Fijaros los vórtices que desprenden esos apéndices delanteros de la moto de Jack Miller. Unos apéndices que está usando Jack porque básicamente fueron descartados por los demás pilotos, que busca una mayor carga aerodinámica, mayor peso, y al final esa zona donde vemos los vórtices viene propiciada por una mayor presión del aire, la zona posterior, la zona inferior, perdón, menos presión del aire, y por lo tanto, además también le sumamos la humedad, el ambiente, la temperatura ambiente que era más frío, pues podemos apreciar perfectamente ese flujo de aire sobresaliendo, ¿no?, de dichos apéndices. En definitiva, para que veamos básicamente el nivel de impacto total que tiene este apartado de la aerodinámica. Si seguimos avanzando, también os quería comentar lo siguiente. Bueno, antes de nada, es verdad. Quería hablaros también un poco resumidamente, y es que digo resumido porque quiero dedicarles vídeos más específicos para que podamos hablar más tranquilamente de cada asunto. Sobre Pez de Acosta, los últimos 2 fines de semana, que a nivel de prestaciones en KTM es el único que le puede echar un poco el guante a las Ducati, y que es que para mí está soberbio. Yo entiendo que pueda cometer en este año de debut los fallos que está cometiendo, sin ir más lejos. Primer año en 500 de Valentino Rossi, estaba prácticamente, por decirlo de una forma, un poco así por encima, más en el suelo que otra cosa. Por lo tanto, es normal, y lleva una moto que es inferior, y es la única KTM que de verdad puede estar metida en esa lucha con la Ducati. En Indonesia, un fin de semana brutal. Le puso las cosas muy complicadas a Jorge Martín. Con esa segunda plaza sumó el 8º podio de la temporada. Lleva 8 en total, 4 al sprint y 4 los domingos. Se dice pronto, año de debut con una KTM que vemos que va al cuello. Eso significa que tiene que coger más riesgos a costa de lo normal para poder estar luchando en el grupo de cabeza. El fin de semana que vimos el Motegi, yo creo que fue
a nivel de ritmo, de consistencia, de velocidad, creo el más importante que ha llevado en este caso a cabo. El sábado fue una pena esa caída que tuvo cuando estaba liderando. Fue un fallo, pues, obviamente, de intentar marcar diferencia, de buscar mayor velocidad en los diferentes puntos del circuito donde él se encontraba cómodo. Al final, en esa curva 7 se ve perfectamente que la línea, la huella que deja el neumático cuando se le cierra el tren delantero con un poquito más de inclinación, una línea más abierta cuando se va al suelo y por donde pasan los demás pilotos, que esa línea, en comparación con los demás, era un poquito más exterior, ¿no? Luego el domingo, esa caída que tiene, básicamente intentando recortar distancia en aceleración para que no se le fuera tanto peco y poder atacarle pronto, pues saliendo de esa última chicane, abre gas antes de lo que toca, por lo tanto, con más inclinación, se extiende antes de tiempo la horquilla y por lo tanto se cierra el tren delantero. Yo creo que Acosta está haciendo lo que le toca esta temporada. No sé si llegaría a la primera victoria antes de que acabe la temporada o no. Desde luego que está haciendo y teniendo motivos más que suficientes para conseguirla. Pero yo creo que más allá de esos comentarios he visto algunos que son, no sé, como joder, es que ya tenía que haber ganado y demás. Por favor, vamos a ponderar también el nivel de Acosta esta temporada, lo que está consiguiendo con una moto inferior respecto a la Ducati, que básicamente no es el mejor piloto actualmente clasificado en el campeonato de las KTM, a 2 puntos solo de Binder, porque ha cometido muchos ceros los domingos, pero al final hay muchas formas de caerse. Cuando tú te caes luchando por estar arriba, es muy diferente a que tú te caigas o que pierdas puntos yendo el octavo, yendo el décimo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que brutal lo de Pedro Acosta, a seguirte bajando y a seguir puliendo esos pequeños fallos y que KTM le pueda dar unas armas para estar más cerca de las Ducati la próxima temporada. Esperemos que así sea. Y también quería terminar el vídeo. Bueno, es que yo hablo demasiado rápido también. Básicamente, noticias que hemos tenido en los últimos días, ¿no? Esas incorporaciones, tanto de Romano Albesiano después de 11 temporadas como director técnico de Aprilia a Honda. La primera vez en la historia de HRC que hay un director técnico en su equipo no europeo. Brutal. Aquí estamos viendo ese cambio, ¿no? Esa situación de cambio, mejor dicho, en la que están inmersos los japoneses. Pero claro, aquí la clave va a estar en lo siguiente, ¿vale? Yo obviamente pienso que esto a Honda le supone la llegada de un aire nuevo, de eso no hay duda. Veremos, solo el tiempo dirá si esto va a ser positivo o negativo y si de verdad le van a dejar trabajar, porque ahí está la clave, ¿no? Romano llega a Honda como director técnico del equipo, como director técnico del proyecto, porque esto es muy, muy diferente, ¿no? Una cosa es que tú gestiones la parte del equipo en los circuitos y otra cosa es que a ti te hagan caso, te escuchen en la parte que se desarrolla en el departamento de competición, en la fábrica, porque al final si tú básicamente vas a hacer ese nexo de unión entre el circuito y la fábrica, mucha información que se pueda perder, ¿no? Entonces vamos a ver cómo en todo este proceso, ¿no?, de revolución, de innovación en Honda se acaban llevando a cabo las diferentes incorporaciones que se están produciendo. Desde luego que me parece, la verdad, muy importante. Obviamente aquí no estoy descubriendo nada nuevo, pero sí que bastante interesante, ¿no? Solo el tiempo nos dirá si al final esto es bueno o malo. Y al igual que aquí tenemos a Fabiano Stallacchini, que tras abandonar Ducati en 2021, en KTM no le han ido las cosas como él esperaba y va a ser el nuevo director técnico de Romano Albesiano en Aprilia. Aprilia está inmersa en unos cambios profundos brutal. Vamos a ver, si nos fijamos en los pilotos, el único piloto que se mantiene es Raúl Fernández. El único jefe técnico que se va a mantener en Aprilia de los actuales también es el que tiene Raúl Fernández. Los telemétricos que llegan a Aprilia de cada piloto, teniendo en cuenta el equipo oficial y el equipo satélite, van a ser nuevos, 4 nuevos. 10 jefes técnicos nuevos, un director técnico nuevo. Estamos un poquitos meses, básicamente ya las fábricas están inmersas de lleno en esa evolución de la moto la temporada que viene. Muy poquito tiempo, veremos cómo se configura todo con la llegada de un Jorge Martín, además, que era y es el fichaje estrella de los de Novale. Vamos a ver si ese aire nuevo, desde luego, que favorece que haya un poco de agitación en ese proyecto de los de Novale, pero yo como reflexión así un poco superficial, que no me salía antes la palabra, podemos decir
en principio, ¿no? Fabiano llega a Aprilia, va a tener la libertad para hacer las cosas, pero no los medios suficientes, porque el músculo económico no es el mismo que el de HRC, y Albesiano llega a Honda sin saber si va a tener esa libertad suficiente, pero sí teniendo los medios y el músculo económico, ¿no? Entonces, bueno, ya está, veremos cómo queda configurado. Todas estas cuestiones yo las he ido intentando, bueno, comentarlas así un poco por encima, porque si no ya sé que el vídeo, y es que siempre me torturo porque acabo haciendo vídeos del doble o del triple de los que tengo inicialmente en la cabeza. Y bueno, también obviamente yo creo que antes de ir ya a la parte finalísima del vídeo tenemos que hablar, cómo no, de David Alonso, ¿no? Brutal la temporada, sobre todo también David Alonso. Tengo muchos vídeos pendientes, yo aquí estoy acumulando muchas deudas con ustedes, básicamente el nivel de capacidad de gestión, de introspección que tiene el piloto colombiano, creo que más allá obviamente de esa capacidad que tiene de competir, de prestaciones, de luchar en las últimas vueltas, de liderar el grupo, brutal, pero lo que os decía, ese nivel de mentalidad con la edad que tiene, todo el mundo dentro de su box, de su equipo, lo resalza. Entonces veremos al final el futuro que va a tener el David Alonso por delante. De luego que más prometedor no puede ser. Tiene récords muy importantes, superar esas victorias máximas en categoría de 125 que consiguió Valentino Rossi en su año de título en 1997, y también superar esa cantidad de puntos totales que consiguió Álvaro Bautista en ese campeonato logrado de 125 en la temporada 2006, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo más importante, veremos cómo David es capaz de adaptarse al año que viene a Moto2, una categoría que ya sabemos tituladora de pilotos, muy complicada para gestionar. Sin ir más lejos, el propio Izan Guevara, ¿no? Justo este fin de semana donde mejor estaba mosteándose, siendo muy competitivo a nivel de una vuelta rápida, de ritmo, clasificando bien, pues bueno, apareció toda esa consecución de que si gotas, que si lluvia, que si luego la pista al final estaba seca, y bueno, acabó lastrando todas sus opciones del fin de semana. Y bueno, para terminar, porque ya para el siguiente vídeo vamos a analizar, hacer una previa del Gran Premio de Australia, el circuito de Phillip Island, que no podemos faltar a la cita, es que me niego, uno es mi teazado, yo lo puedo decir claramente, favorito de toda la temporada. Y os voy a poner, ya para finalizar, lo que había dicho antes, básicamente los horarios de este fin de semana. Os quito esta imagen, si no, no lo podéis ver, del Gran Premio del Campeonato del Mundo de Superbike en el circuito de Estoril. Deciros, Toprak Razgatlioglu, que llega ya con opciones matemáticas de poder certificar el título. Son 124 puntos en juego los que quedan por delante. 89 son los que tiene distancia sobre Nicolo Bulega, que va segundo en el campeonato, y tercero Álvaro Bautista con 81. Así que veremos si al final el campeonato llega abierto o no a la última prueba del año, que va a ser en el circuito de Jerez, que por cierto allí estaremos. Y también deciros que bueno, en el Campeonato del Mundo de Super Sport, Adrián Huertas también llega con opciones de conseguir el título frente a su máximo perseguido en el campeonato, Jari Montella, Stefano Mansi en la tercera plaza, que está en una situación similar a la de Álvaro Bautista en Superbike. Y luego Campeonato del Mundo femenino, brutal los grandes premios que nos están regalando. Tanto Ana Carrasco, María Herrera, que son las dos que están llevando la batuta a nivel de prestaciones cada fin de semana, pero en los últimos grandes premios han asomado a la cabeza también Beatriz Neila, Sara Sánchez, Paquita Ruiz. Por cierto, hasta ella, que es la sexta piloto clasificada, tiene opciones todavía de conseguir el título. Difícil, pero sobre todo esas 10 primeras pilotos, y entre Ana Carrasco y María Herrera, están teniendo una lucha súper intensa. Me quedo con muy buenas sensaciones de este campeonato este año, la verdad. Lo único que se me ha hecho corto porque ha tenido muy pocas pruebas, pero esperemos que el nivel de alcance, de visibilidad, siga aumentando, y a partir de aquí esta ha sido una muy buena primera base la que ha tenido el Campeonato del Mundo femenino. Con esto finalizamos el vídeo. Nos vemos en la próxima semana. Analizaremos cuestiones que todavía pues han quedado en el tintero. Por ejemplo, esa primera victoria de Manu González en Moto2. Os voy a quitar la imagen, así me veis un poco en pantalla. Que a todo esto, la tenía por aquí. Os voy a poner la imagen solo, ¿vale? Y así me voy por lo menos un poco tranquilo.
y esa polémica que ha salido, ¿no? Con el patrocinador del equipo Resini, QJ Motors, que es que Manu González se había puesto, no me acuerdo ahora del nombre, me lo voy a inventar, la típica banda japonesa en la cabeza, antes de salir a carrera y también después de conseguir la victoria. Bueno, por lo que sea, os podéis imaginar que eso a los chinos, después de la situación tan complicada que tuvieron que aguantar por parte de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, no le hicieron mucha gracia. Además, esa banda que usaban los soldados del ejército japonés. Por lo tanto, de este modo, al ver QJ Motors que su piloto había usado esa banda, básicamente han pedido el despido inmediato. Fijaros en dónde ha acabado la cosa, ¿eh? Pero bueno, yo creo que al final pues entenderán que ha sido una situación donde el piloto ni mucho menos ha caído en la cuenta de que eso podía generar suspicacia y alterar un poco los sentimientos de los chinos. Y con esto vamos a terminar el vídeo. No sé si lo terminamos muy bien o no, pero bueno. Nada, nos vemos próximamente y un placer estar de nuevo con ustedes. Adiós.